Ahora, caballeros, si están más interesados en nuestra asociación de comillas de filosofía e historia, se llama comillas filosofía e historia. Este vídeo se trata de, digamos, de la ponencia que hemos tenido de la batalla de Pavía y sus consecuencias históricas y filosóficas, ya que justo después de esa batalla se inició la época de política moderna, la cual fundó Maquiavelo, ¿no? No va a haber mucho vídeo porque no hemos conseguido grabar algún vídeo, o simplemente lo perdimos. Entonces, esto va a ser un poco más de podcast en lugar de un vídeo de la ponencia. Espero que disfrutéis. Muy breve, donde hay una gran cantidad de actores políticos y que van a ser determinantes en un poco el designio del futuro de los años o principios mediados del siglo XVI. En esta introducción, Godoy, no sé si puedo partir ya. Sí, ¿no? Sí, tienes 10-15 minutos. Vale, perfecto. Con eso me van a permitir que me levante donde siento más cómodo, porque ahí yo soy una persona grande, así ya están un poco pequeñas, básicamente. Vale. Pues podemos, por favor, ver antecedentes históricos. A mí me gusta mucho dar este tipo de charlas o explicaciones y clases con mapas. Me gusta mucho la cartografía, soy hijo de coronel de artillería y la cartografía es esencial a la hora de designar cuál es el posicionamiento o, al mismo tiempo, identificar cómo la geografía nos hace prisioneros de la geopolítica, básicamente. En este escenario lo que podemos ver en este mapa es un poco la situación a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Vemos prácticamente cuatro grandes ponentes, ¿no? España, configurada por el Reino de Navarra, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Al mismo tiempo, Inglaterra, bajo el gobierno de Enrique VIII, y el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Francia de los Balbos, ¿vale? Pero ¿cuál es o qué nos determina a pensarnos a parar en la batalla de Pavía, ¿no? En este quinto centenario, ¿no? Nuestros 500 años de la batalla de Pavía, que hay que destacarla porque desde 1356 de la batalla de Poitiers, donde los ingleses capturan a un rey francés, no se vuelve a capturar a un rey francés. Francisco I es capturado por las tropas imperiales de Carlos V. Pero ¿cuál es un poco el origen de esta batalla o de un proceso que se da básicamente en un periodo de las guerras italianas que va de 1521 a 1526? Bueno, todo eso se inicia con una muerte, suele ser muy típico. Básicamente, no sé si ustedes están o les gusta mucho todo este tipo de... no son comedias, sino son las óperas, pero ahora no me acuerdo del nombre en español, vaya por Dios. Culebrones. Los culebrones, gracias, Rubén. Que son los culebrones que hay después de comer. Bueno, pues la historia en esta época es un culebrón. En 1518, ese está muy mal, Maximiliano I de Austria, que es el abuelo paterno de Carlos I de España. Carlos I de España va a ser Carlos V de Alemania, va a ser emperador electo, pero va a ser rey de los romanos en 1520. Pero para ser emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico, primeramente hay que ser rey de los romanos, es decir, tiene que ser uno elegido electoralmente por 7 electores, los grandes electores germanos. ¿Eso cómo se hace? Pues muchas veces, por desgracia, no ha cambiado tanto la historia, a base de dinero. Maximiliano I tiene 2 nietos, Carlos I y Fernando. Se le olvida mucho a Fernando, es hermano de Carlos I, es el que va a heredar los territorios de Carlos I cuando él abdica. Felipe II se va a quedar con la parte española, Países Bajos, la península itálica y todo el continente americano, y Fernando se va a quedar con lo que se llaman los territorios austríacos. Por eso hablamos de 2 dinastías o de 2 ramas de los Habsburgo españoles y los Habsburgos austríacos. ¿Qué nos lleva a pensar o cuál es un poco el problema? Bueno, hay una batalla italiana, no voy a recordar el nombre, pero lo más importante es el Tratado de Londres. El Tratado de Londres es un tratado donde España, Francia, Inglaterra, el Papado y el Sacro Imperio Romano Germánico acuerdan que no va a haber ninguna potencia que deba quebrar el equilibrio de la paz universal, es decir, la paz europea. Cuando se habla de Europa, se habla de un universal, porque realmente es lo que se considera Occidente la parte conocida. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que la muerte en 1519 de Maximiliano I va a llevarnos a que los diferentes miembros
de esta alianza van a entrar en disputa, van a estar divididos por la muerte del emperador actual del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la pregunta es, ¿quién va a ser su heredero? Va a haber dos cuestiones. Una, Carlos I, porque hereda los reinos de Castilla y la corona de Aragón, y al mismo tiempo Francisco I de Francia. Hay que retrotraerse a Carlos VII de Francia, pero en especial a Luis XII. Carlos VII de Francia tiene aspiraciones italianas, igual que hay aspiraciones italianas por parte de Luis XII. Los franceses se creen a sí mismos o se entienden como los reyes cristianísimos, frente a los españoles, que hablamos de su católica majestad. Y recordar que católico es un concepto que significa universal, es decir, el rey universo, o el rey universal. Por tanto, hablar de cristianísimo es diferenciarse, ¿no?, a la hora de los títulos, pero son importantes. Los franceses entienden que son los herederos o tienen el derecho de volver a hacer una cruzada. Por tanto, ocupar en este caso Italia es el primer paso para dar lugar a una cruzada para recuperar Constantinopla en manos de los otomanos, con la caída de Constantinopla en 1453, y al mismo tiempo no olvidar que en ese sentido Jerusalén también está en manos de los otomanos o diferentes pueblos como lo fueron los sarracenos. Bueno, llegado a este punto de que los franceses tienen interés por los territorios italianos y específicamente por el reino de Nápoles, que luego acaba básicamente en poder de la corona de Aragón, nos estamos dando cuenta de que el tablero geopolítico es complicado. Francisco I no le hace mucha gracia que Carlos I sea elegido rey de los romanos y por tanto paso previo a ser coronado emperador. ¿Esto qué supone? Va a suponer una serie de acontecimientos y de confabulaciones entre diferentes ejércitos. Aquí hay que recordar que Francisco I quiere hacerse con el patrimonio de Carlos III de Borbón. ¿Y este personaje quién es? Es el condestable de Francia. ¿Qué es un condestable? Es el comandante en jefe de todos los ejércitos franceses que, debido a ese interés del patrimonio por parte del rey francés, quiere participar, digamos, del lado español, es decir, de Carlos I. Esto es como nosotros vamos a heredar, de repente viene el presidente del gobierno y dice, no, usted no hereda, pues me lo quedo yo. Bueno, pues Carlos III dijo así, pues me voy al otro lado. Y eso es lo que pasó. Entonces aquí ya vemos que los franceses están queriendo tener las ansias que está ocupando el personaje español, Carlos I, que está pagando los sobornos gracias a la corona de Castilla y al mismo tiempo endeudándose con una familia alemana que son los Fuya. Son unos personajes que llegarán a controlar el mercurio. ¿Y qué hace el mercurio aquí? Bueno, pues es súper importante en el siglo XVI para poder conseguir la plata y el oro en los procesos de minería. Deben de acordarse de las famosas minas de Almar, ¿vale? En esa zona es muy importante la familia alemana. Bueno, pues ya estamos viendo que se mezclan intereses políticos, intereses económicos, pero nos falta uno, el interés religioso. ¿Qué va a hacer que el papado en un principio esté del lado de la parte española? Que no siempre ha sido así. Bueno, pues León X tiene que hacer frente a Martín Lutero, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico tiene que hacer frente al protestantismo que está surgiendo en el seno de Europa. Por tanto, Carlos I, como de gran defensor del catolicismo, conseguidor del Sacro Imperio Romano Germánico, y a su vez, básicamente, vemos las diferentes cuestiones que van a poner en relieve que cualquier ataque frente a un de los cuatro de la Alianza del Tratado de Londres va a suponer que el resto, como en el artículo quinto de la OTAN, de defensa colectiva, atacar a quien haya sido atacado, ¿no? Al atacar. Entonces, ¿qué va a suponer eso? Bueno, va a suponer que si Francisco I quisiese atacar a Carlos I, hay muchos primeros, Carlos V de Alemania, aunque Alemania no existe como país, Enrique VIII respondería atacando al Francisco I. Entonces no podría hacer una batalla abiertamente. ¿Qué hace? Pues intentar hacer, guerra sucia, haciendo ataques a las tropas imperiales en una declaración abierta, intentando que Navarra, que fue conquistado en época del rey Fernando el Católico bajo el mandato del duque de Alba, intentar dárselo al heredero navarro, y al mismo tiempo estamos viendo ya ciertos movimientos. Pero, ¿cuál va a ser el desencadenante? Bueno, el desencadenante va a ser Milán, el milanesado, y ahí la batalla de Pavía. El milanesado es lo que hoy en día consideramos la Lombardía italiana. Pavía se encuentra en esta región italiana. ¿Y qué nos va a llevar a esto? ¿Qué va a ser realmente el problema? Bueno, al fin y al cabo lo que vemos es que Francia, o Francisco I, quería
intentar de una forma u otra compensar a uno de sus hijos menores con el milanesado y pensaba que el emperador, Carlos I, se lo iba a conceder. Recuerden, 1520 es cuando Carlos I es elegido rey de los romanos, es decir, emperador electo. Pero los conflictos empiezan entre 1521 y 1526 y él es coronado en Bolonia por el Papa en 1530. Y hay una serie de fechas. ¿Qué va a pasar en 1521 y 1526? Van a darse todos estos conflictos. 1521 lo que va a haber es estos movimientos por parte de los franceses intentando ayudar a los gobernantes en ese momento del Ducado de Milán. No siempre están a favor, es decir, hay mucho movimiento, los Medici, los Sforza, incluso el papado se entiende que es el príncipe de los príncipes, ¿no? Pero al mismo tiempo es un rey soberano en territorio, ¿no? Es decir, es un rey terrenal, por tanto va a haber mucho conflicto. El papado llegará a un momento en que se ve amenazado, rodeado de tropas españolas y que va a dar lugar a lo que se entiende y que va a ser las consecuencias de la batalla de Pavía, y ya me adelanto, a la unión entre la corona francesa y los otomanos, ¿no? Solimán el Magnífico será contactado por parte de la regente cuando Francisco I es, de una forma u otra, raptado, en el sentido de que es secuestrado en la batalla y se lleva a Madrid, al castillo de los Austrias, ¿no? Al palacio actual de Oriente. Vale, no sé, si hay alguna duda, porque esto es un poco complejo, no pasa nada de que alguien me pare. Si me parece bien a los antecedentes, quedan 2-3 minutos. Vale, sí. Bueno, pues vamos a dar un poco de alegría, es importante, vamos. Pasa, por favor. Este es un poco el territorio de la península itálica, donde está Florencia, el Ducado de Saboya, los Saboyas hacen mucha relación con los Valois, el Ducado de Milán, la República Veneciana, ¿vale? Y también, bueno, Florencia, que está gobernada y que tiene diferentes movimientos para ser república, llega también al mismo tiempo a estar gobernada por los Medici, etc. Pero lo más importante de aquí es ver el mare magnum que hay de territorios y de identidades políticas en ese sentido, ¿vale? Entonces, un poco estos son todos los antecedentes que me he ido adelantando, es cierto, en parte, para que vean la complejidad que tiene a la hora de entender esta batalla, porque va a ser el crisol o el inicio de la preponderancia de la monarquía hispánica universal en la península itálica. Pues muchas gracias. Y ahora, tras la contextualización histórica, geopolítica, viendo todos los intereses y todas las tensiones que hay en este momento y que están conduciendo al culmen del conflicto entre España y Francia, vamos a dejar la tensión ahí y vamos a ver qué pensamiento hay en este momento en Europa, en España, cuáles son los mayores tintes de filosofía que hay en este momento de la historia y qué lecturas se pueden hacer de este conflicto, que si influye en algo al pensamiento, cómo influye, hay un antes y un después. Ahora... Muy bien, muchas gracias, Godoy. Pues bueno, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que cuando me plantearon este tema, yo empecé a analizarlo desde una perspectiva, bueno, también de historia de las ideas, en el ámbito sobre todo político. De hecho, le decía un destacado filósofo político del siglo XX, Leo Strauss, que la primera filosofía es la filosofía política, ¿vale? Ahora bien, consecuencias filosóficas de la batalla, yo diría prácticamente ninguna, pero no así en el ámbito de las ideas. ¿Por qué? Porque hay que entender, tal cual decía el profesor, el núcleo de esta época, en cierta medida, es justamente Italia, el núcleo geopolítico, ¿vale? Y en cuanto a la filosofía, se están dando una serie de movimientos que están recuperando justamente ese acontecer, ese pensar antiguo. Movimientos tales como el neoaristotelismo, el neoplatonismo y lo que nosotros conocemos como el humanismo, ¿vale? De hecho, esto viene de mucho más atrás. Hay un libro interesantísimo de Hans Baron que se llama En busca del humanismo cívico fiorentino, ¿vale? Que en el siglo XX fue también recuperado por lo que se llamó la Escuela de Cambridge, sobre todo para instaurar políticamente o, digamos, reflexionar lo que se ha denominado el
romanismo, ¿vale? O el republicanismo. Muchas veces yo cuando hablo del republicanismo intento distinguir, porque digo, claro, aquí en España quizás pensamos inmediatamente en el siglo, la Primera República, la Segunda República, pero no. El republicanismo clásico no es necesariamente antimonárquico, sino que es anticesarista. El César es aquel que impone su voluntad por sobre la ley, pero no necesariamente un rey es de esa naturaleza, ¿no? Esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en Italia se estaba viviendo justamente ese fenómeno a finales de la Baja Edad Media, que era el de algunas ciudades que habían adquirido alguna independencia. Eran repúblicas, ciudades repúblicas independientes, ¿vale? Como por ejemplo Lucca, como por ejemplo Florencia, como por ejemplo en algún momento Milán, como por ejemplo Siena, y por supuesto Venecia, que fue la Serenísima, ¿no es cierto?, la que al fin y al cabo más perduró, ¿vale? O de alguna otra manera más perduró, porque hay un pueblo cerca de donde termina la Hungría y empieza la Toscana, que fue una república independiente, no lo sabemos, pero hasta el siglo XX, ¿vale? Tenían su aduana y todo, era un territorio muy pequeñito, aparte de San Marino, por supuesto, que tiene esos antecedentes. Bueno, yo digo con esto, que claro, filosóficamente hay una especie de ánimo por actualizar ese pensamiento antiguo, hacerlo moderno. De hecho, el Renacimiento es ya el inicio de la modernidad. Pero, como todo inicio y final de una época, genera un conflicto. Los hombres del Renacimiento, como fueron los humanistas, los políticos del Renacimiento, como fue Carlos V, beben de alguna otra manera de una tradición medieval, gótica tardía, sobre todo por la educación que tuvo Carlos V en la Borgoña, ¿no es cierto? Pero, a su vez, ya ese planteamiento quizás no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque hay posiblemente nuevas interpretaciones de la realidad cuyas consecuencias distan mucho de esa manera que había tenido el hombre tardomedieval para comprender el mundo. Pero es importante destacar también, yo soy hijo de las Indias, mal que mal, este es el primer imperio que es, digamos de alguna otra manera, de muchos continentes, ¿vale? Entonces, claro, el conflicto es aún mayor. Es la oportunidad de instaurar un imperio a nivel universal, ¿vale? Y Carlos V, en su formación tardomedieval, gótica, pero al mismo tiempo, bajo maestros humanistas, mal que mal, Erasmo de Rotterdam, ¿no es cierto?, le dedica la educación al príncipe cristiano a Carlos V, le ve como la oportunidad de unidad de esa cristiandad. Y fue una oportunidad que en algún momento se tuvo, pero lamentablemente se perdió. Bueno, está el imperio, por una parte, pero también empieza a acontecer otro fenómeno, que son las monarquías nacionales, ¿no es cierto?, los estados, que de alguna otra manera es la consecuencia de este imperio. Hay una fragmentación, hay un espíritu por lo nuevo, que no solamente se vive en el ámbito político, como os dije, también se vive, por ejemplo, en el ámbito religioso, ¿no es cierto?, hay una reforma, pero hay también un proyecto de renovación del ámbito católico, y también hay, de alguna otra manera, un despertar o un afianzar, desligar el ámbito de lo científico del ámbito teológico, ¿vale? Muchos de estos humanistas, más que filósofos, son filólogos. Estudian el lenguaje, estudian las lenguas antiguas, pero son críticos de los escolásticos, porque piensan que no han sido realmente serios en ese tratado, en esa manera de entender, por ejemplo, las lenguas latinas o la lengua griega. Ahora bien, como les decía, es un periodo en conflicto donde surgen varios movimientos del pensar. En España, propiamente tal, con los reinos de la monarquía hispánica, nosotros teníamos la segunda escolástica, la escuela Salamanca, que en gran medida también se preocupa de lo político, pero sobre todo, yo diría, hay un afianzamiento en cuanto a la filosofía de intentar
plasmar una cierta distinción de lo que es lo meramente teológico, como lo es lo moral, como lo es lo científico y en cierta medida lo antropológico. Hay un discurso de Pico de la Mirandola. Yo este verano pude visitar su tumba, justamente, Pico de la Mirandola, en la iglesia de San Marcos en Florencia, sobre la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Está cambiando este paradigma, pero no está cambiando únicamente en ese entonces, sino que viene de más atrás. Es más, también pude conocer Pavía, pero no por la batalla. Sabéis que ahí hay unos restos de un gran pensador político, teológico. Sí. San Agustín. San Agustín, justamente, ¿no? Pues esa manera de entender justamente de una oportunidad de que esa ciudad de Dios, de alguna otra manera, sea un haz de luz que ilumine esa cristiandad, la unidad de la cristiandad, por última vez se vivirá en esta época, ¿vale? Y yo creo, y me quedo con este nombre, que Carlos V ve la posibilidad de que exista una nueva Roma. Claro que tiene que ir a Roma para que lo coronen, Bolonia. Claro que el centro conflictivo está en Italia, pero la nueva Roma en ese momento, ¿cuál puede ser? Es España, ¿vale? Entonces ese sueño que se vivió en ese momento, pues claro, fue tan imponente, tan universal, que por eso se agotó rápido. Pero de alguna otra manera dejó destellos. Entre otras cosas, la controversia va a abrir, entre otras cosas, por supuesto, la segunda escolástica, y entre otras cosas, lo que conversaremos a continuación. Nada más. Bueno, muchas gracias. Ahora de nuevo cambiamos al lado histórico y vamos a ver cómo se resuelven estas tensiones que se han ido fraguando durante, desde la muerte de Maximiliano I, que probablemente ya se preveían desde antes de que muriera, pero que empiezan a materializarse una vez está muerto, tanto políticamente, económicamente como religiosamente, y cómo terminan culminando en la batalla de Pavía y después las consecuencias que esta batalla tiene. Pues adelante. Un inciso. Ahora, iremos moderando más por temas, pero para que no se vuelque todo en un desequilibrio, también vamos a ir cambiando de tanto en tanto. Bueno, volvemos un poco al desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Es decir, estamos ya en 1521, los franceses tienen claro que van a hacer movimientos. Francisco I quiere de una forma u otra dejar claro sus intenciones en la península itálica y necesita amenazar a los territorios españoles. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, como ya he adelantado, intentando recuperar Navarra. Navarra lo conquista el duque de Alba en 1512, entonces en 1521 lo que se hace es una fuerza, Enrique II Navarra, con apoyo de los vascones, con el territorio francés, intenta de una forma u otra hacerse con Navarra y es repelado básicamente por Enrique III de Nassau, comandante de Carlos I, y se consigue retirar. Hay que tener en cuenta que los navarros estaban sublevándose a la invasión castellano-aragonesa, pero al mismo tiempo reciben una invasión francesa a Gascuña, lo cual les hace de una forma u otra verse entre dos fuegos. Finalmente, Castilla manda un ejército de 30.000 hombres, lo que hace repudiar a los franceses porque estaban en una situación de 1-3. Finalmente, este envío hace que Navarra sea, y lo sigue siendo a día de hoy, territorio de la corona española. ¿Qué va a pasar? Los castellanos van a avanzar. Enrique III de Nassau va a invadir el norte, va a invadir por la parte de una forma u otra a los franceses, pero es repelado, y al fin y al cabo lo que se va a ver es hay más movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? Pues que Carlos I se tiene que enfrentar a Martín Lutero en la dieta de Worms, que al mismo tiempo León X tiene que hacerlo igualmente. ¿Cuál va a ser la situación? La situación es que Carlos I entiende que el catolicismo es de una forma u otra la línea esencial de unificación del Sacro Imperio Romano-Germánico y por tanto necesita esa garantía para que los príncipes alemanes le sean fieles. Finalmente esto va a llevar a una serie de disputas, aunque el emperador y el papa intentan defenderse y se va a necesitar mutuamente, el papa muere.
se elige a Adriano VI, por cierto, mentor de Carlos I, y va a intentar ser neutral en este conflicto entre franceses y españoles. Hay que recordar que es un periodo muy convulso, pero que al mismo tiempo lo que intenta hacer Adriano VI es recuperar la neutralidad cristiana, porque es un enfrentamiento en una guerra civil, son cristianos contra cristianos, habría que unirse contra el turco, y eso es lo que está intentando Adriano VI. Sin embargo, va a ser complejo por la situación que se está dando. En este periodo, insisto, Francisco I intenta arrebatar los territorios del patrimonio de Carlos de Borbón, Carlos III, y que finalmente va a pasarse al lado castellano, al lado español. ¿Qué va a llevarnos? Bueno, nos va a llevar a que finalmente va a haber una batalla muy importante, que es la batalla de Bicoca, que se da cerca de Monza, y que, como pueden ver aquí, tenemos dos ejércitos enfrentados. El ejército franco-veneciano, los franceses salían con la República Veneciana, y recuerden también que es que España se está expandiendo. La corona de Aragón llegó a tener unos ducados, que son el ducado de Neopatria y de Atenas, en el siglo XV, que es una época desconocida gracias a los almogávárabes, y que es una fuerza de la corona de Aragón. Es decir, el Mediterráneo estaba controlado por fuerzas españolas a nivel comercial y la República Veneciana no lo veía con buenos ojos. Por tanto, una unión franco-veneciana. Y la parte imperial de 18.000 hombres. ¿Qué va a pasar? Bueno, es una batalla donde los suizos, es decir, los piquetes suizos, los piqueros, van a participar del lado francés también, pero con una diferencia. Los franceses utilizaban un tipo de sistema que era artillería con una caballería muy poderosa. ¿Cuál fue el resultado? Que los piqueros suizos se pusieron en medio de la artillería por una ansia de intentar enfrentarse rápido al enemigo, y lo que hicieron los arcabuceros españoles fue derrotarles. De hecho, no se tuvo ninguna baja española en ese sentido. Bueno, por eso... Una curiosidad, creo que sí hubo una única baja española, pero era un soldado que llevaba una mula, le dio una coz y se murió de la coz. Bueno. Pero que no hubo más bajas. Una baja fue, pero no por arma de fuego. Entonces, finalmente, ¿qué se tiene en este acontecimiento? Bueno, que la palabra bicoca se convierte en un sinónimo de cosa fácil para los españoles o barato para los en general, ¿no? Pero esto ya va a marcar un input muy importante, un acontecimiento esencial en este conflicto. Y como ven, ya estamos en 1522. Esta batalla va a hacer también que Enrique VIII decida aliarse con los españoles, con Carlos, y se firma el Tratado de Windsor. Enrique VIII solo había tenido en ese momento una hija, que era María Tudor, futura esposa de Felipe II. De hecho, Felipe II, hay un escudo donde el águila de San Juan, está unido en el escudo con los ingleses. Ellos tienen, si no recuerdo mal, no recuerdo bien la figura de la corona inglesa en este momento, pero es que Felipe II es rey consorte de Inglaterra y de Irlanda. ¿Por qué digo esto? Porque es esencial ese Tratado de Windsor, porque va a hacer que los ingleses ataquen a los franceses en la parte de Bretaña, en la campiña francesa, que además lo arrasa. Y Carlos I incluso les promete a los franceses intentar de una forma u otra ayudarles, es decir, con compensaciones económicas por inmiscuirse en esta batalla. ¿Vale? Por favor, pasamos. Otra batalla interesante, recuerden que este conflicto es de 1521 a 1526, la batalla de Sesia. ¿Vale? La batalla de Sesia, volvemos de nuevo a, de una forma u otra, dos ejércitos enfrentados, ¿no? 40.000 hombres por el lado francés y las fuerzas imperiales de Fernando de Ávalos y Carlos III de Borbón. Ya está claro, Carlos III de Borbón ya en un conflicto entra en participación con las tropas españolas frente a los franceses. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues es un rechazo del ejército francés al milanesado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los franceses están interesados en milanesado, hay movimientos a favor de intentar anexionárselo, pero los españoles consiguen rechazarlo. ¿Y qué va a pasar? Pues que los franceses se van a retirar esperando ya que el propio Francisco I avance en el escenario bélico y se presente in situ como una gran persona a la hora de liderar los ejércitos franceses. Por tanto, se retiran a Aviñón. Aviñón, una sede importante, sobre todo que fue sede papal, recuerden. Vale. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en estos primeros enfrentamientos, que son ya, hemos escogido los más importantes, nos vemos que Francisco va a cruzar los Alpes.
mes, ¿no? Entra ya en la península itálica, entra en Minal, nombra gobernador a Luis II de Tremolier, y finalmente, ¿qué va a pasar con los españoles que habían rechazado en un primer momento a los franceses? Se ven obligados a evacuar la ciudad, a trincherarse en otras plazas fuertes, y una de esas plazas fuertes va a ser Pavía, que es donde vamos a llegar en un momento cercano. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Bueno, que Francisco I va a acercarse a la ciudad de Pavía con 30.000 hombres y 53 piezas de artillería para día sí, día también, intentar de una forma u otra amedrentar el espíritu español de defensa de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Bueno, los españoles están en una clara desventaja, hay 1.000 soldados españoles, 500 lasquenetes alemanes y 300 jinetes pesados. Los franceses, como ya he comentado, tienen una fuerza superior. ¿Y qué va a suponer la llegada de los franceses a la propia ciudad italiana? Pues que simplemente el hecho de que el ejército se extendiese alrededor de la misma para sitiarla va a suponer que las tropas francesas van a aprovechar ese momento. ¿Para qué? Pues para, de una forma u otra, saquear los monasterios y posicionarse. ¿Cómo se posicionan las tropas francesas? Al oeste, cerca de San Lanfranco, la Basílica de San Salvatore, en los monasterios e iglesias que hay en el este de Pavía, y en el norte de ciudad, en el castillo de Mirabello y el parque de Visconti, que es un parque que actualmente está ocupado, ¿vale? Por lo que es la ciudad. Sitio de Pavía, digamos la época o el momento entre medias. ¿Qué vamos a tener? Pues una resistencia de Antonio de Leiva. ¿Quién es Antonio de Leiva? Pues es un veterano de la Guerra de Granada. ¿Cuál es la Guerra de Granada? La toma de Granada, ¿no? La conquista del reino nazarí de Granada, donde se aplica de forma muy interesante la artillería española. ¿Cómo va a conseguir defender Pavía? Pues con una defensa de 6.300 hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando también a población civil, y es impresionante la resistencia o la cabezonería española en ese sentido, porque fueron tantas las penurias que recibieron o sufrieron los españoles que llegó un momento en que la oficialidad del ejército se empeña sus propiedades, es decir, las riquezas que pudiesen llevar en ese momento, para poder pagar los salarios de los mercenarios alemanes, porque el dinero no llegaba en ese momento y no habían pagado sus sueldos. ¿Qué va a pasar? Que los franceses van a intentar designar y mover sus tropas ¿a dónde? A la recuperación de Génova, que la habían perdido por la influencia y había pasado a la órbita imperial, y al reino de Nápoles, ¿no? ¿Por qué? Van a intentar dividir todo este gran frente que ellos tienen. ¿Para qué? Para equilibrar las posiciones y, digamos, tomar de facto el control de toda la península. ¿Qué va a pasar? Pues que los franceses, que esperaban una capitulación rápida de Antonio de Leiva, no la consiguen. Al mismo tiempo reciben noticias de que Carlos V está movilizando un ejército de 15.000 hombres de lasquetes alemanes bajo Jorge de Frundesberg, y que está bajando, ¿no? Está en el norte. Es decir, si nosotros pensamos en el mapa, aquí tenemos Pavía, en el milanesado, y aquí al norte estaría Alemania, Sacro Imperio Romano Germánico, que recuerden que el norte de Italia en un primer momento forma parte del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque luego, pasados unos siglos, se reduce su influencia. ¿Qué va a pasar? Pues que estaba claro, es decir, el movimiento español era levantar el sitio del milanesado y al mismo tiempo enfrentarse contra los franceses para evitar la ocupación de toda la península itálica. Bueno, llegado a este punto, los arcabuceros españoles son los que, digamos, hacen un papel más destacable, porque gracias a la batalla de Pavía la historia cambia a nivel militar. En el arte de la guerra hay un movimiento, ya no es la hegemonía francesa, sino que está dándose lo que se conocerá más tarde como los tercios españoles. Una mezcla entre piqueros y arcabuceros, con una capacidad de movimiento mucho más flexible que los piqueros suizos, o que la infantería suiza, porque, digamos, los arcabuceros, fuerza de fuego, capacidad de fuego, está en el centro de esa formación y los piqueros están haciendo un cuadrado. Y hay varias filas, hay varias líneas de disparo, lo que permite, al fin y al cabo, una recuperación o una reposición rápida de las fuerzas. Esto lo hacían mucho los romanos. Los romanos lo que hacían cuando, por ejemplo, si alguien ha leído Santiago Posteguillo, tenían una línea, esa línea atacaba en el frente y tenían que recuperar fuerzas, ¿no? Los soldados, ¿qué hacían los legionarios? Volvían y seguía la segunda línea del ejército, ¿no? La segunda línea de refuerzo, que eran tropas frescas para poder atacar. ¿Qué va a pasar? La situación empeora aún más, las reservas de víveres se siguen agotando, la falta de dinero, como ya habíamos comentado, y lo que hacen los españoles es
abrir el banco de Pavía, es decir, la Casa de la Moneda, coger el oro y la plata, acuñar monedas y empezar a pagar a todos los soldados para que no hubiese deserciones. Un momento de extrema necesidad, pero que permitió de una forma u otra que España mantuviese ese posicionamiento. Bien, llega Carlos V, ¿no? A mediados de enero de 1525 llegan los refuerzos bajo Fernando de Ávalos, Carlos de Aragón y Carlos III. En ese sentido, bueno, cuando digo Carlos V, llegan las fuerzas que había mandado el emperador designadas para levantar el sitio. Entonces, se captura un puesto avanzado, hay este refuerzo de los imperiales, al final son 13.000 infantes alemanes, 6.000 españoles, 3.000 italianos, 2.300 jinetes y 17 piezas de artillería. Hay un fuego abierto y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que los franceses ven que ya están en una situación peligrosa. De hecho, lo peor que podía pasar en un frente militar de estas características en esa época es que uno se viese enfrentado a dos frentes, ¿no? Estuviese acorralado por un lado y por el otro. ¿Qué van a hacer los soldados españoles en Pavía? A las noticias de que habían llegado los refuerzos, salen de la ciudad y lo que intentan hacer es acorralar a los franceses, ¿vale? Bien. Lo más importante, o qué vamos a intentar ya conseguir, ¿no? La noche del 23 de febrero. Las tropas imperiales de Carlos Laín marcharon hacia el norte. La artillería imperial lo que hace es hacer humo, ¿vale? La pólvora genera muchísimo humo en esa época. Entonces lo que intentan hacer es reducir el campo de visión del enemigo y bombardea las líneas francesas para ocultar los movimientos de las tropas imperiales, de los futuros tercios. ¿Qué hacen al mismo tiempo? Pues que donde ellos estaban atrincherados los franceses, intentan hacer brechas para que de una forma u otra se viesen acorralados por, digamos, los refuerzos y por las tropas de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Pues que al final la caballería francesa, que era todopoderosa, y los piqueros, de una forma u otra, suizos, van a enfrentarse con las tropas españolas, llegando a tener ciertas escaramuzas o victorias en la batalla. No obstante, al fin y al cabo, lo que va a suponer la gran diferencia es el posicionamiento, la situación de los arcabuceros con la mezcla de los piqueros. Es decir, no quiero entrar en muchos detalles, un militar seguramente se lo explique muchísimo mejor que yo, pero la batalla de Pavía va a ser clave para el cambio militar de cómo se entendía en esa época la situación, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, algo importante son las formaciones militares en esta época. Espero no aburrirles mucho porque sé que es un poco denso si no están familiarizados. Pero bueno, los piqueros, ¿qué pasaba? Se encuentran flanqueados por la caballería. ¿Qué se necesita? ¿Tenemos un rotulador? Pues, una pregunta. Sí, vale. Por ser un poco así, para explicarlo de una forma más didáctica, así rápido. Cuando hablamos de flancos hablamos de lados. Estamos hablando de que la caballería protegía a la infantería, en este caso a los piqueros, con los arcabuceros dentro de las formaciones. De esta forma era una situación que protegía a los individuos y, al mismo cabo, incluso en la época romana, la caballería ligera normalmente, se ponía a ambos lados para intentar hacer una envolvente al enemigo y rodearles por ambos flancos, básicamente. Bueno, como les comentaba, los tercios es una situación mucho más compacta, con picas mucho más largas y que permitían de una forma u otra atacar más rápido al enemigo. ¿Y qué pasaba? Que gracias a los arcabuceros, la caballería francesa, caballería pesada, eran acertados por la fuerza de tiro y caían rápidamente. Hay que recordar que la artillería sirve para proteger, digamos, a las tropas iniciales antes del avance del enemigo. Si el enemigo avanza más rápido que nuestras propias tropas, la artillería puede hacer daño a ese ejército. El problema es que la caballería francesa se adelantó, fue mucho más rápida y llegaría un momento en que la artillería francesa, si se utilizaba, lo que iba a pasar es que iba a atacar a los propios jinetes franceses. Por tanto, queda inutilizada si no se quiere matar incluso a los propios del campo enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué pasa? Francisco I ordena un ataque frontal con la caballería. La artillería francesa no puede disparar porque tendría que dañar a sus propios hombres, los estaría matando, y los arcabuceros de españoles lo que hacen es aprovechar ese momento generando un gran desconcierto en una batalla. Lo peor que puede pasar en una batalla militar, da igual la que sea y en el momento que sea, es generar
una situación de incertidumbre donde ya no se sabe quién está ganando, quién no está ganando, quién está de pie, quién tengo enfrente o no. Esto pasaba mucho en el mar. En el mar, antiguamente, las banderas eran blancas con los escudos nacionales, con los escudos de las coronas, con los escudos de las familias dinásticas. Fondo blanco, pólvora, mar, poco color, pues ya no sabíamos si el barco que teníamos enfrente era de los nuestros o era del enemigo. Por tanto, generaría mucho ruido. ¿Y qué va a pasar? Básicamente que se va a dar la victoria. No sé si quieres que Godoy termino con esto y doy paso ya que la filosofía pues ya no va a quedar. A lo mejor quieres dejar el clímax para el final. Muy bien. A ver. Pues vamos a dejar esta parte ya, que quedaría la última parte, el desenlace de la batalla, y vuelvo a dar la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Sí. Que la filosofía Adelante. no se quede lejos. No, a ver, claro, yo les decía filosofar sobre una batalla, bueno, filosofar sobre la guerra, ¿no? El arte de la guerra. Posiblemente, si nosotros pensamos en esta época, en el Renacimiento, hay un pensador que, sin duda, tiene mala fama, pero está enterrado en una iglesia, ¿no? En la iglesia de la Santa Croce, como es don Nicolás Maquiavelo, ¿vale? Su obra, claro, la obra que le ha, de alguna otra manera, le ha permitido seguir viviendo en la eternidad es El Príncipe. Y este libro tan famoso, ¿no es cierto?, que él lo escribió en 1513, si no me equivoco, pero se publicó creo que en 1532, ya cuando había muerto, cabe dentro de una literatura que se llama Los espejos de príncipes, ¿vale? Y esto es importante, porque hay una evolución en cuanto a la filosofía política entre, diremos, cuatro grandes formas de gobierno, por alguna parte, por decirlo de alguna manera. Unas incipientes monarquías, que es por ejemplo lo que se está viviendo aquí en la península ibérica, lo que se da también en Francia. Otra será esas ciudades, repúblicas independientes que le hablé hace un momento atrás. En tercer lugar está las señorías que parten de estas ciudades, repúblicas independientes, pero que implicará que alguno de estos llamados podestad es aquel, en una figura que se dio en estas ciudades italianas, que era un funcionario que era remunerado, que provenía de otra ciudad y que durante un tiempo determinado, finalmente era un año, ejercía el gobierno. O sea, era una profesionalización de la política, ¿vale?, en torno a un consejo. Y la cuarta forma, propiamente, es el imperio. Ahora, en esta última, yo tendría que también aclarar de que han habido, durante la historia, si tuviésemos que presentar los imperios, hay cuatro maneras de entenderlos, ¿vale? La primera es un imperio cósmico, como por ejemplo lo que ocurrió en Egipto, ¿no es cierto?, y en Oriente, el imperio babilónico. El segundo es un imperio de carácter más étnico, como es lo que en cierta medida se vivió bajo las polis griegas, que algunas como Atenas y en menor medida Esparta sí que tuvieron ese ánimo de imperio propiamente tal, y que luego va a verse difuminado con el imperio de Alejandro el Magno propiamente. Pero la tercera forma de imperio es la jurídica, que es Roma, ¿vale? Y hay la cuarta, que es la que a nosotros más nos compete, que es el imperio de carácter religioso, lo que aquí se denominó la res pública cristiana, ¿vale? Bien, ahora, eso en cuanto a filosofía política, pero antes de pasar a los espejos de príncipes, antes que se me olvide, quería leerles brevemente una explicación sobre el pensamiento renacentista, porque aquí tenemos tres posibilidades, o como se ha estudiado la filosofía del Renacimiento o el pensamiento propiamente del Renacimiento. Una es entenderlo bajo predominio medieval, ¿cierto? El Renacimiento sería una época en el pensamiento, sería una época del pensamiento medieval. Otra es entenderlo como ya el inicio de la modernidad, totalmente desvinculado al medioevo. Y la tercera forma es entenderlo como un movimiento autónomo, previamente tal, ¿vale? Entonces, a ver, la primera tesis, ¿no es cierto?, es llamada la tesis de la ruptura,
¿Qué quiere decir esto? Perdón, no es la tesis de la continuidad. Quiere decir que no tiene un carácter propio la filosofía del Renacimiento. Pero resulta que hablamos de neoaristotelismo, hablamos del neoplatonismo. Es verdad que el neoplatonismo ya es una corriente que se inicia desde finales de la antigüedad, ¿no es cierto?, con Plotino, etc. Y algo importante, hablamos también del neoestoicismo, ¿vale? Ahora, neo, ¿qué quiere decir? Que no puede haber una continuidad, sino que hay una manera nueva de entender algunos de los saberes que también tenían importancia durante el medioevo y que provenían de la antigüedad, ¿vale? Hay también una neoescolástica, claro, y aquí representada sobre todo, entre otras cosas, por la escuela de Salamanca. Bien, la segunda tesis, como decía, es una tesis de ruptura. No puede ser una tesis de ruptura. ¿Por qué no puede ser una tesis de ruptura? Porque estos hombres se educaron con los escolásticos. Estos hombres se educaron de una manera similar a como se hacía en el siglo XIII, en el siglo XIV. Por consiguiente, no había una manera de entender tan drásticamente diversa entre un señor como, por ejemplo, Lorenzo Valla o un señor como, por ejemplo, Marsilio de Padua o quizás inclusive un Duns Scotus. No hay tanta desvinculación, ¿vale? Y la tercera tesis que yo les decía, que es algo autónomo, que pocas veces en la historia se ha dado como un movimiento que quizás no es tan extenso, pero que de alguna manera tiene un carácter independiente a lo que ha acontecido antes y lo que vendrá con posterioridad. Y esto es importante, porque el Renacimiento no es lo mismo que lo que viene con la modernidad y la Ilustración, pero tampoco es igual a el pensamiento medieval. Hay continuidades, hay rupturas, pero sobre todo hay un cambio de perspectiva, porque aquí lo que interesa sigue siendo conocer a Dios, pero conocerlo sobre todo en base a su principal obra, que somos cada uno de nosotros. Entonces va a haber ese reemplazo de lo teológico a lo antropocéntrico, ¿vale? Bien, ahora, en cuanto a filosofía política, propiamente tal, hay también una evolución. Un escritor como Dante, de la Divina Comedia, ¿no es cierto?, que tiene también un trasfondo político, pero él también tiene un libro fundamental, como es de la monarquía, en el cual, sabéis que en esta época hay la guerra de los guelfos y los beduinos. A mí siempre se me olvida cuáles son pro-emperadores, cuáles son pro-papados, los guelfos o los beduinos. Bueno, no viene al caso. El asunto es que en de la monarquía, él, al igual como se deja entender en la Divina Comedia, hay un solo Señor del universo. Por consiguiente, en el ámbito político también se requiere de un solo Señor, que en este caso está representado por el emperador. Recordad que durante gran parte del medioevo, sobre todo en la Baja Edad Media, había una disputa de las dos espadas, ¿no? Por algún momento hay un predominio del papado, pero claramente ya al final de la Baja Edad Media, tanto uno como otro, el papado y el imperio, ya están perdiendo una cierta potencia en cuanto al acontecer político. El papado se restringió su influencia al ámbito básicamente itálico y el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Germano Romano, pues está justamente amparado en el ámbito germano, ¿no? De hecho, Carlos V, ¿no es cierto?, que es el gran personaje político del siglo XVI, posiblemente, será muy cuidadoso de distinguir entre sus reinos y la Germanía, para que no se le confunda únicamente con el papel de emperador, ¿vale? Fundamental, ¿por qué? Porque en el caso de España siempre fue, o sea, en Roma, ¿no es cierto?, estuvo bastante vinculada del ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, recordad que aquí también, cuando él asume su reinado, está la guerra de las comunidades, ¿no? Por consiguiente, era muy cuidadoso de que no se confundiesen esos dos términos políticos, imperio y reino. Bien, yo les decía a Dante, Dante en la monarquía entonces
defiende el planteamiento de un solo señor, de un solo soberano, representado por el emperador. ¿Y cuál será la finalidad del emperador? Lograr nuevamente la unidad de la cristiandad, ¿vale? Pero una unidad política. No se está refiriendo a una unidad religiosa porque en ese momento no había una delegación religiosa como sí logra en la Reforma. El segundo pensador, que me parece fundamental, y este sí que es rupturista, es Marsilio de Parma, que en su Defensor de la Paz ya no apuesta únicamente por el papado o el imperio, sino que ya es revolucionario en cierta medida porque el soberano será el pueblo. ¿Pero qué pueblo? No con lo que nosotros conocemos ahora, sino la ciudadanía de estas repúblicas, de las ciudades, ¿vale? Y también se fomenta, ¿no es cierto?, en cierta medida, ese gobierno comunitario, una participación mayoritaria en el ámbito político, pero todavía en términos aristocráticos, ¿no? Y el cuarto gran pensador político es Erasmo de Rotterdam. Como decía, él, quizás Erasmo de Rotterdam, a nivel de pensamiento, es el más importante de todos. Es el hombre que abarca la política, es el hombre que abarca la ética y es el hombre que abarca la religión. Es un personaje que tiene una cierta nebulosa porque él propicia una reforma, intenta ser atraído al ámbito protestante por Lutero, tiene también una controversia con él mismo, y por otra parte también se le reclama el ámbito católico. Él siempre se mantuvo ahí con matices, ¿vale?, entre medio, pero yo apostaría a decir que él permaneció fiel a la unidad de la cristiandad, representada por la Iglesia Católica. Entonces, justamente en su obra política más importante, que es la educación del príncipe cristiano, como decía, que está dedicada a Carlos V, tiene un objetivo fundamental, que es la paz, ¿vale? Y, por consiguiente, la paz pasa por reconocer un solo Dios, una forma de rendir culto a Dios, pero también con una singularidad que aleja el carácter ritual, ¿vale? Sin prejuicio, ese príncipe cristiano tiene que estar de alguna otra manera o representar lo que son las virtudes, obviamente, las virtudes cardenales y las virtudes teologales, ¿vale? Pero sobre todo, su principal finalidad será mantener un orden representado por la unidad en cuanto a lo religioso. Bien, hay también otros pensadores de lo político, más utópicos, como Campanella, como Tomás More, ¿vale? Pero, sin duda que estos son más críticos, no van a tener tanta relación con, bueno, sí, Campanella tendrá relación con España, pero bueno, con posterioridad a Carlos V, y como último pensador fundamental será, por supuesto, Maquiavelo. Pero Maquiavelo, como les decía, es reconocido por el príncipe, pero tiene otra obra que es más importante, que nosotros la conversamos en nuestra clase, ¿no? Como son los discursos de la primera década de Tito Livio. Ojo, Guicciardini dirá que en el fondo, y tiene relación con lo que hemos venido conversando, Italia gozó de una cierta tranquilidad y prosperidad hasta el año 1494, cuando justamente empiezan a ingresar las tropas francesas y por lo tanto provocan el primer caos, la primera disrupción en cuanto a ese ámbito de prosperidad. Él será más crítico con la entrada de las tropas imperiales, ¿no?, de Carlos V. Pero ya en ese entonces, ¿no es cierto?, se entiende de que las repúblicas, estas repúblicas independientes, están cada vez más en época de decadencia, que se necesita un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte representado en primer lugar por la señoría. Y ya con posterioridad, pues esta señoría dará paso a lo que se conoce como los príncipes, ¿vale? Ahora bien, el príncipe sigue representando sobre todo la voluntad de Dios, salvo para Maquiavelo. Maquiavelo tiene una mala fama, pero no es tan inmoral como pensamos, ¿no? Sino que en el fondo él es un realista político, como el propio Leo Strauss. Y como realista político comprenderá que, así como los seres humanos somos capaces de lo mejor, generalmente somos capaces de lo peor, ¿vale? Pero bueno, ya sobre ese tema podremos hablar posteriormente.
Muchas gracias. Nos queda poco menos de una hora. Los últimos 20 minutos serán para preguntas, si alguien las tiene, y si no, pues ya las tengo yo. Y así que queda más o menos 35 minutos, 18 y 18. Sí, terminamos. Sí. Cubrimos aquí desenlace y consecuencias, ¿no? Sí. Vale. Luego a la hora de poder hablar aquí con el profesor, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con este realismo político que se da. ¿Por qué? Porque homo homini lupus es, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, y esto se ve básicamente en la política del ayer y del ahora. Si no, miren a su alrededor, en la política actual española, cuánto duran algunos cargos orgánicos de ciertos partidos. Pero en caso respecto a lo que nos aquí atañe, básicamente en el desenlace del sitio de Pavía, lo que vemos finalmente es lo que ya les había adelantado, como Antonio de Leiva, que es quien está defendiendo el sitio, defendiendo la ciudad de Pavía, saca a sus hombres de la ciudad para apoyar a las tropas aliadas, las tropas imperiales mandadas por Carlos V, y los franceses se ven aislados, se ven entre dos fuegos enemigos. La retaguardia francesa está mandada por el duque de Alençon, que hace los imperiales, que hace las tropas imperiales, rodean al enemigo, corta la retirada o la posible retirada francesa, porque es cierto que en la antigüedad, cuando los flancos se veían de una forma u otra sobrepasados por las tropas enemigas, se intentaba y se llamaba la retirada. ¿Qué hacen los españoles? Evitar que esa retirada sea posible. Finalmente, franceses agotados y hambrientos, con la caballería, la gran caballería francesa derrotada, pero con aún cierta fuerza respetable, lo que hace finalmente un noble francés, en este caso Guillaume Bouffier de Bonnier, es un suicidio, tanto militar como político. ¿Por qué? Porque él intenta considerar que su honra, que su honor militar, no quede mancillada por el desastre de esta batalla. Era el principal consejero militar de Francisco I, pero finalmente se suicidó al ver el daño causado por las tropas imperiales, y muere intentando defender a los suyos y a sus tropas de la mejor forma posible. Vale. ¿Qué va a pasar? Bueno, finalmente el desenlace de esta batalla, ya lo sabemos, ganó España en ese sentido, pero los caballos franceses se amontonaban por doquier. Había, en muchas ocasiones, lo peor que puede pasar a un ejército es una desbandada desordenada. Los intentos de escape son infructuosos por parte de los franceses, porque los españoles los persiguen. Finalmente las bajas ascendieron a unos 8.000 hombres. Eso es como perder el pueblo de Cuella, de la provincia de Segovia, ¿vale?, donde sean los encierros más antiguos de España. ¿Qué va a pasar principalmente? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Se captura, como ya comentaba Francisco I, el rey francés, y Luis de Saboya va a ser la regente en su nombre en este tiempo que Francisco I está secuestrado por parte de los españoles. Está en España, está en Madrid. La caballería francesa está derrotada, se enfrentó a los arcabuceros españoles principalmente, pero también a la caballería imperial. Juan de Uriarte, Alonso Pita da Veiga y Diego de Ávila fueron quienes realmente derribaron al rey francés y lo capturaron. De hecho, Francisco I, según dicen los cronistas de la época, él anuncia que él es el rey para que no le maten, porque si no, el rey francés seguramente hubiese muerto en batalla. No. Nada. Finalmente, como indicaba, se identificó como él, y estos militares son los que intentaron o pararon que cualquier otro militar, al ver, digamos, de una forma u otra. Normalmente los reyes en esta época tenían ciertos estaban identificados por las armaduras, por los caballos que llevaban, etc. Era diferente a la época imperial romana, donde los cónsules, incluso en la República, iban con un color morado. El color morado era lo más caro de hacer porque era un tinte muy difícil y por tanto se reservaba solamente a personajes de alta alcurnia o de un estrato social importante. Finalmente aquí el rey francés es derribado y por tanto ya la batalla, pues debido al desastre y que se consigue acorralarle y encarcelarle, termina, ¿no? Pero va a terminar ¿con qué? Ahora sí, con unas consecuencias políticas muy importantes que se van a dar en el Tratado de Madrid, de 1526.
¿Qué va a pasar? Bueno, los principales comandantes franceses mueren y muchos de ellos son prisioneros. Normalmente en esta época los nobles les hacían prisioneros para pedir un rescate a las familias y que pagasen por ellos, básicamente. Lo cual pues, era bastante interesante a nivel económico para volver a llenar las arcas que se habían desgastado, que habían quedado vacías por el esfuerzo bélico. En Europa ahora estamos en un debate de 800.000 millones, que no es cosa menor, básicamente para rearmar al continente. ¿Qué va a pasar? Bueno, se captura y se traslada a Francisco I, se va a Madrid. Se dice que se custodia en la casa y torre de los Luján, eso es mentira, se custodia en el castillo de los Austrias, Palacio de los Austrias, el palacio que muchos criticaron porque tenía una mezcla de muchos estilos, pero finalmente hubo un incendio y luego dio paso al Palacio de Oriente actual. El Tratado de Madrid de 1526 es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque Carlos I se aprovechó de la situación, exigió unas medidas muy importantes contra los franceses, sobre todo le pidió a Francisco I que renunciase a los derechos de cualquier territorio italiano que él pudiese desear. A pesar de ello, rompió el pacto en el futuro y renunció al milanesado, a Nápoles, a Flandes, a Artois, a Borgoña, incluso a Génova, a cualquier territorio italiano que pudiese tener por alguna cuestión algún designio, algún derecho familiar. Era muy normal en esa época, o el Ducado de Saboya lo intentó, intentar mantener relaciones matrimoniales con aliados extrapeninsulares, ¿no? Ya sean alemanes, por la parte del Sacro Imperio Romano Germánico, o por la parte francesa con los Valois. ¿Esto qué es lo más importante de todo este proceso que hemos dicho empezaba en 1521 y terminaba en 1526, principalmente en el tratado? El resultado es que el papado se va a ver amenazado por la parte española. ¿Por qué? Piense. La corona de Aragón controlaba el reino de Nápoles, que lo había conseguido ¿quién? El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, quien se lo había dado a Fernando el Católico, que también a su vez había conquistado, gracias al duque de Alba, el reino de Navarra. Vale, bien, pero ¿qué va a pasar? El sur está controlado por España. El reino de la corona de Aragón controlaba Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, Córcega, Sicilia y Nápoles. Por la parte de Carlos I se adquiere o se anexiona el milanesado, la Lombardía italiana. Y al mismo tenemos unos territorios muy desconocidos que son los presidios de Florencia, que son entre los territorios que permitían que los españoles, cuando iban con los barcos, pudiesen de una forma u otra llegar con la infantería y perfectamente hacer el despliegue militar. Recuerden también que tenemos el camino español, los tercios, ¿no? Es decir, la logística, es decir, la gran gesta del duque de Alba de poder movilizar una gran cantidad de tropas militares de una zona u otra y llevarlas a Flandes, ¿no? Cuesta menos que poner una pica en Flandes. Ahí el famoso refrán, la famosa frase. ¿Qué es más importante aquí? Los franceses se van a ver necesitados de aliarse con un papado que es envidioso, que ve con gran amenaza a la preponderancia española y va a dar lugar a una alianza de Francia-papado, pero sobre todo Francia-otomanos, ¿no? Solimán el Magnífico y el ataque a territorios españoles. Por eso la necesidad de ir a Argel, de controlar el Pirin de Vélez de la Gomera, de controlar Ceuta y Melilla, que por cierto Ceuta en esa época era parte portuguesa. Y ¿qué más? Bueno, lo más importante de todo es tener ciudades o puertos o avanzadillas que permitiesen controlar toda la zona de la Berbería. Por eso antiguamente, y eso ha quedado ahora mismo en la actualidad, hay moros en la costa. No era una cosa baladí, era para ver si realmente había moros porque raptaban a la población española cristiana y los llevaban de esclavo, ¿no? A la parte africana. Entonces, básicamente, esto va a ser lo esencial. Luego van a recordar a Barbarroja, que también se apoyará en los franceses, y los otomanos, que darán lugar a la famosa batalla de Lepanto, ya con el hijo de Carlos I, con Felipe II. Y en esta parte ya, pues diríamos que habíamos terminado con la parte política histórica. Bueno, doy la palabra a mi compañero para que en esta parte filosófica y luego no sé, haga cualquier tipo de pregunta. Bien. Debo reconocer, dije yo, a ver, ¿cómo hablar de la filosofía política en base a la batalla de Pavía, ¿no? Porque les decía que no había una relación directa, ¿no? Pero generalmente a veces planteamos la influencia de las ideas en los hechos, ¿vale? O los hechos, obviamente, en las ideas. Pero aquí no se da la vinculación tan directa en cuanto a los hechos en las ideas, pero sí de las
ideas en los hechos. ¿Por qué? Porque esta literatura política, filosófica, como es El espejo de príncipes, ¿no es cierto?, tiene por finalidad la educación del líder. De hecho, creo, si no me equivoco, el nombre original del príncipe no era el príncipe. Hoy sería un libro de autoayuda, se llamaba El liderazgo, porque no era la intención de Maquiavelo en su primer momento enfocarlo a justamente el carácter netamente político de Italia, sino que iba algo más allá, ¿vale? Lo que pasa es que luego, como sabréis, debido a sus circunstancias personales, pues intentó seducir a los Medici para que pudiesen intentar unificar a Italia, ¿no? Unificar a Italia, ¿no es cierto? Y por consiguiente combatir a los tres grandes enemigos de Italia, como eran el papado, como era el imperio, ¿no es cierto? Y como era la monarquía francesa. Bien, el asunto es que en general, en la obra de Los espejos de príncipes, el líder representa la vir virtutis. O sea, era la fuerza, ¿no es cierto?, del intelecto, era la fuerza militar, pero había una tercera fuerza que era la principal, que representaba la virtud mayor. ¿Cuál era esa virtud mayor? ¿Qué es lo que les importaba más? Era la fe. ¿Vale? Entonces, en este espejo de príncipes, en esta literatura, todavía se entiende que este líder, este príncipe, este estadista, ¿no es cierto?, de alguna otra manera guía sus decisiones políticas y su acción basándose en el Evangelio, basándose en la doctrina, bueno, lo que será las enseñanzas de la Iglesia. Y Maquiavelo va a provocar el quiebre, ¿no es cierto?, con su príncipe. Yo no sé si Carlos V leyó El Príncipe, ¿vale? No lo sé. Quizás sí, no lo sé. Pero posiblemente no lo representó porque todavía, como les decía, Carlos V, en su afán de conquista o en su afán de lograr la unidad de la cristiandad, ¿no es cierto?, tiene un propósito distinto al meramente gobernar. El imperio no era gobernar. El imperio implicaba tres grandes fines, tres grandes objetivos. El primero, justamente, como les he dicho, lograr esa unidad de la cristiandad. El segundo era, de alguna manera, detener, ¿no es cierto?, al turco. Y el cuarto, y esto me parece importantísimo, el fin de Carlos V como emperador, era lograr un nuevo concilio. Intentar negociar con el Papa un nuevo concilio, justamente para detener ese cambio reformista que ya se estaba produciendo. Ahora, Maquiavelo va en otro sentido. Y ya, yo diría, es la antesala de la modernidad. ¿Por qué? No es que no le interese Dios, ni mucho menos, sino que le otorga la autonomía al saber político, de alguna otra manera. Pero hasta cierto punto, porque como él fue más que filósofo, historiador, pero realista, un conocedor de las almas, siempre dirá, para el líder, para el príncipe, este tiene que saber bailar con la virtud y con la fortuna, ¿vale? La fortuna en la mujer, hay que conquistarla, hay que tener audacia, ¿vale? Bueno, ya no sé si se emplea esa audacia para las conquistas, pero bueno, antiguamente sí. Ahora, ¿por qué? Porque aunque Carlos V no haya leído El Príncipe, él sí que va a representar la virtud y la fortuna, que ambas de alguna manera van a jugar a su favor. Y al mismo tiempo, Carlos V, como hombre del Renacimiento, como hombre que bebe aún del medioevo,
más que de la modernidad, va a terminar sus días, como sabéis, en un monasterio, ¿no? Buscando esa interioridad, ¿no? Buscando, sobre todo, intentar entender si ha cumplido con los designios de Dios, siendo el líder de ese imperio que al final no se llegó a consolidar. Pero sin perjuicio de eso, quizás no se percató, pero durante su imperio hubo un amanecer. Como dirá un escritor francés que evidentemente lo olvido, un amanecer de lo que nosotros conocemos como los derechos humanos. Y eso aconteció durante el gobierno de Carlos V en la controversia de Valladolid. Ya no tanto con respecto al ámbito europeo, ¿no? Sino que con respecto a lo que al fin y al cabo le otorgó un lugar a la posteridad para España, como fue la conquista de América, ¿vale? Y en ese sentido también se ve la obra de Carlos V. ¿Por qué? Porque para discutir aquello, en algún momento se dijo basta, stop a esa conquista durante ese tiempo. ¿Qué eran los justos títulos? Si realmente es lo que quiere Dios, lo que estamos haciendo. ¿Por qué os digo esto? Porque en ese pensamiento, donde influye Francisco de Vitoria, la segunda escolástica, aún estamos viviendo de ese tardo medioevo, de la baja edad media. No podemos hablar de modernidad todavía, pero lo que ocurrió en la modernidad, básicamente, en el ámbito filosófico político, como lo dijo Carl Smith y como lo dijo también Jack Milliken, en cierta medida fue secularizar estos conceptos teológicos que estos hombres de la segunda escolástica propiciaron para discutir estos temas durante el gobierno de Carlos V. Terminando esto, quiero decir, la filosofía paria no va a influir, pero es una época tan maravillosa y el centro del mundo, la Nueva Roma, era justamente España, ¿vale? Y quizás fue tanto el poderío que por eso, como los cometas, nosotros brillan tanto, pero también se acaban pronto. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido espectacular, completamente. Además, yo creo que ir de la mano tanto historia factual como historia del pensamiento es lo que normalmente no se tiene. O se va por un lado o se va por el otro, pero nunca van de la mano. Esto yo creo que enriquece el diálogo, enriquece el desarrollo de las ideas y para enriquecerla todavía más, preguntas del público. Yo, si me permites, Sí. tendría una pregunta que además creo que va a relacionar a los dos ponentes. Pido perdón porque igual me cuesta un poco formularla por el desarrollo que quiero hacer. Pero yo me quería centrar en el Tratado de Madrid, porque quizás pasa un poco desapercibido que se firma un tratado, el rey de Francia es liberado y luego se incumple y ya, pues aquí no ha pasado nada. Luego el rey de Francia se alía con el Papa contra Carlos V, le hace la guerra y luego el saco de Roma, que para Carlos V es un desastre. Y yo aquí quería hacer una presuposición que luego Martín veré si la puede corroborar o no, que es que en parte ha dejado caer algunas pinceladas, que es que Carlos V es un rey con influencias muy medievales y medievalistas, de su educación en Borgoña, etc. Y realmente él, cuando libera a Francisco, yo creo que, porque al final le libera bajo la fuerza de una promesa, yo he pactado esto contigo y ahora pues cumple tu promesa. Y yo creo que aquí se basaba en el precedente que ya ha mencionado, me parece que lo ha mencionado ya Gonzalo, de Juan el Bueno, que cayó prisionero un siglo y medio antes, en la batalla de Poitiers contra los ingleses. Este es un rey de Francia que es hecho prisionero, se pacta su liberación y cuando ese pacto se incumple se entrega a los ingleses para ser de nuevo capturado porque su honor está en entredicho, porque se ha roto el pacto mediante el cual se liberaba y se vuelve a entregar. Eso es algo curioso y de hecho cuando Francisco es liberado, la presuposición era que si incumplía el pacto volvería a Madrid como prisionero. Entonces, yo aquí quiero plantear un contraste entre Carlos V como un mundo más medieval, un mundo que representa un mundo de esa pretensión gibelina
de la primacía del imperio sobre el resto de todos los príncipes, y además un rey que es bastante profeudal, pienso yo, que no centraliza más allá de lo estrictamente necesario en España después de los comuneros. Y ya pasando a la pregunta es, ¿y si Carlos V no hubiera sido un rey basado en este mundo medieval que libera a Francisco bajo la fuerza de una promesa y hubiera aplicado un poco más de realismo político tras la captura del rey francés? Y esto creo que sería más para Gonzalo. Y es que aquí, bueno, estaba aliado con el rey de Inglaterra y estaba aliado con el noble más poderoso de Francia, que era Carlos de Borbón. Y si hubiera hecho lo que se podría haber esperado quizás por algunos que hiciera, que era que repartiera Francia entre sus aliados, él se anexionara varias tierras fronterizas con el imperio sobre las que tenía derechos, hubiera podido construir así un mundo en el que el Estado-Nación hubiera tardado más en salir adelante, porque aquí tenemos a Francisco, que luego salía con los protestantes y con los otomanos, rompiendo por tanto la república cristiana, ese concepto, y basándose en un concepto más protonacionalista. Y bueno, no sé si la pregunta ha quedado clara, pero esto es un poco el planteamiento, ¿no? Por un lado, si es este rey medieval, gibelino, quizás no tan fuerte, y la otra es esta historia alternativa. Hubiera sido posible una alianza con Enrique VIII, él estaba comprometido con su hija, ¿no? María. ¿Qué posibilidades había de esto? Bueno, no sé si alguno de los dos, no sé por dónde empezar, quizás por... Martín primero, sí, y después Gonzalo. Ahí, a ver, a mí me llama la atención, estaba leyendo también este libro, porque bueno, sabía un poco la historia de Pavía, pero tampoco me había interesado tanto la batalla en sí, ¿no? Pero me llama la atención, también me puse a investigar sobre los tercios, que muchas veces cuando no les pagaban, que fue muchas veces, combatían por el honor. En cambio, en otras huestes, como los suizos o las lanzquetes, ¿no es cierto?, cuando no les pagaban, pues se marchaban. O sea, y ahí es un cambio importante, es un acento importante, porque están combatiendo por el honor porque tienen ideales. Es un ideal que en general, en el ámbito militar, pues o ha sido conocido como ese ideal del caballero, ¿vale? El ideal caballeresco. Y es el ideal por el cual está formado, en el cual se educó Carlos V. Por eso que él se fía del rey de Francia, de que va a cumplir su promesa. Y si no la cumple, pues él no va a actuar de la misma forma, porque él se estima como un caballero de la cristiandad. Ahora bien, también, por otra parte, hay que ver un cambio geopolítico, ya esto no es tan filosófico, porque estamos hablando de un imperio que es transcontinental, que eso no se había visto, bueno, sí, el norte de África, ¿no es cierto?, Europa, pero bueno, muy cercano, pero estamos hablando aquí de territorios que están en ultramar. Por consiguiente, por primera vez, justamente está la posibilidad de crear realmente, de instaurar un imperio universal, un imperio cristiano universal. Y esto no solamente se entiende a raíz de ese ideal caballeresco, sino que a Carlos V lo van a vincular con Carlomagno y lo van a vincular con el César, ¿vale? Entonces, va más allá de esta manera de pensar medieval, inclusive desde la antigüedad. Y claro, las virtudes implican su cumplimiento, son hábitos que se interiorizan y que se cumplen, y ahí se alcanza la virtud. Y Carlos V bebe de esta manera de entender la política como también una forma de cumplir con la gracia de Dios. Eso es. Y la parte más histórica, bueno. En la historia ficción. Hubiera sido posible, ¿no? Si yo tuviese la bola de cristal, no estaría aquí, estaría, no sé, en la playa con los millones de la lotería, ¿no? Pero a mí que me gustan las distopías, es un bonito momento para escribir sobre ellas. A ver, ¿qué pudiese haber pasado? Carlos V es el último rey del medievo. ¿Por qué digo que es el último rey del medievo? Porque es el último rey que va a las batallas. Es decir, Felipe II, su hijo, en ese sentido, de la parte española, ¿vale? De la parte española de los Austria,
Felipe II, su hijo, es un administrador de un imperio. Tiene su despacho en el Escorial, establece una capital administrativa y de hecho solo ha habido hay dos civilizaciones o dos imperios civilizadores, mejor dicho, en la historia o desde mi punto de vista. Uno es Roma y el otro es España. Roma hace Romas de sí misma, España hace Españas de sí misma, sobre todo en Iberoamérica. Cartagena de Indias es una bonita réplica de La Laguna, ¿no? la ciudad colonial de las Islas Canarias. ¿Por qué digo esto? Porque el imperio español no se puede pensar como un imperialismo inglés o francés, porque crea imperium, crea red. Es decir, ¿qué es lo que hace un imperio? El imperio de una forma u otra lo que hace es plasmar y ser capaz de proyectar el propio poder y unir la relación, unir sus diferentes puntos de encuentro, controles, ciudades o rutas de navegación, como es el Imperio Español. En base a esta información, claro, estábamos haciendo una cosa que era totalmente innovadora en esa época. España es miembro de una civilización, la civilización judeocristiana, la civilización europea, y es miembro y cofundadora de la civilización iberoamericana, lo cual nos provoca históricamente en España un conflicto, si somos atlantistas o somos europeos. Eso siempre ha estado en nuestro ADN. Y con Carlos I lo que estamos viendo es que él se fía de una manera de gobernar, de una cuestión ligada a Dios, y lo que él entiende y entenderá a su hijo, que es que el catolicismo es la única vía que permite unir a todos los pueblos bajo un único Dios, porque, y esto es así, yo soy muy defensor, solo hay una única verdad en este sentido. Igual que dicen, no, es que vaya es verdad, eso es mentira, alguien está mintiendo. Sí, hay una verdad. ¿No? Es que han ganado los catalanes las elecciones, pero los proconstitucionalistas los han ganado en términos absolutos. Digo, no, el sistema electoral se basa en la ley Don y es quien saque más escaños. Entonces la verdad es que han perdido las elecciones los constitucionalistas, ya está, no hay más que darle. Por mucho que queramos darle vueltas a la pelota, siempre vamos a ver de un lado que la historia nos ha demostrado que a pesar de haber puesto encima de la mesa la palabra del Papa, que deja que vuelva a formar parte de un rey terrenal, y de un emperador que se enalza, que está más elevado y que al mismo tiempo se retira en un monasterio. No se retira en un palacio, no. Se retira en un monasterio a pesar de haber construido un palacio en la Alhambra, lo cual deja muy claro sus intenciones y, digamos, sus aspiraciones elevadas con respecto a Dios. Llega un momento en que Carlos I considera el español como un idioma o el idioma más elevado por encima incluso del latín, de sus lenguas maternas, o el italiano, que se utilizaba como el idioma de, bueno, no el italiano per se, pero una especie de proto-italiano a nivel más diplomático. Entonces, bueno, Carlos I, ¿qué pudiese haber pasado? No lo sé, pero está claro que si hubiese fragmentado Francia y lo hubiese dividido en sus aliados, no hubiese respondido al caballero que él era a nivel político, y también, sobre todo, porque en la geopolítica en ese momento hay dos ligas santas. La primera liga santa, Venecia, es enemigo de España. En la segunda es aliado Carlos I. Entonces, Carlos I sabía que no podía fiarse de forma continuada en ciertos aliados. Sí, vamos, que al final hubiera sido un poco ir contra su naturaleza, quizás el haber mantenido preso al rey de Francia, que al final el ideal quizás es liberarlo y esperar que el otro cumpla. Y bueno, pues a eso, había traicionado a sus ideales. Entonces, bueno, no sé si quiere Juan o alguno... No, hay más preguntas, así que... Miguel. Voy a dar gracias a los dos profesores por sus exposiciones brillantes. Tengo una pregunta que surgió hace 2 semanas en una charla que tuvo esta misma organización, que hablábamos de un tema similar, y es una duda más política que teníamos, que era si la ruptura por parte del rey francés del Tratado de Madrid llevaba a la creación del Estado moderno. En el sentido de que después de esto, como dijisteis, el rey francés salía con los turcos. Entonces es una clara preferencia del Estado por encima de la religión al elegir soporte de otra religión para ir al Estado. No sé si me explico. Yo diría que es un antecedente, pero no te diría que por ahí se inicia, ¿no? También, me pueden corregir, pero yo creo que estos cambios tampoco son no ocurren en una fecha, en un año determinado, sino que hay una constelación de sucesos que van generando una manera distinta de vivir, en este caso, la comunidad política, como finalmente será el Estado. Es un antecedente. Vale, yo
diría más que fue Westfalia, fue el siglo XVII en el cual se consolidó previamente el Estado moderno, y el Estado-nación pues es un poco un antecedente de ese Estado moderno, ¿no? Pero a mí me parece que sobre todo el cambio, hay un cambio de mentalidad en el sentido, diría, no sé si ético, pero justamente hay una desvinculación, y lo hablábamos recién, ¿no? Con la diferencia entre Francisco I y Carlos V, en cuanto al fin de la política. O sea, porque de alguna otra manera la política, bajo esta perspectiva de Carlos V, se sigue entendiendo como el cumplimiento de una vocación, pero es una vocación que en el fondo Dios te ha otorgado, ¿vale? Entonces, y tus decisiones pasan por ahí. Ahora, eso lo vincula a tu pregunta. ¿Por qué? Porque sabéis que también empieza por una parte, a conformarse en los estados, estos estados incipientes, la posibilidad de reunir en una sola autoridad, sobre todo en los territorios protestantes, ¿no es cierto?, la autoridad civil y la autoridad religiosa, ¿vale? Y a su vez, eso desencadenará luego la separación entre la autoridad civil y ya totalmente una separación radical con la autoridad religiosa, una secularización, también un incipiente políticas laicas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero yo creo que es un acontecimiento que antecede, que forma parte de esa evolución que va habiendo y la conformación de lo que hoy conocemos como los estados, ¿vale? Que a todo esto es lo que nos toca vivir ahora, pero no sabemos lo que pasará en 100 años más. Así que bueno, gracias. Bueno, yo aquí sí que voy a ser un poco más radical. No tiene nada que ver del Estado-Nación, porque el Estado-Nación surge per se en el siglo XIX. Lo que responde a Francisco I, igual que se enfrenta con Carlos III de Borbón, es un interés dinástico. ¿A qué me refiero? A una cuestión nacional. Francisco I le intenta quitar patrimonio a su condestable, es decir, a uno que considera inferior a él, y por tanto él tiene que acaparar territorios, fincas y por tanto todas las recaudaciones de las mismas rentas. ¿Eso qué significa? ¿Significa que la ruptura en pro? No, es un enfrentamiento en muchas ocasiones personalista, igual que la actualidad, oye, que presidente no se lleva bien con qué otro presidente, y eso genera enfrentamientos y además enfrentamientos de intereses nacionales. Pero en esa época no se entiende con que España es Isabel la Católica. Muy poca gente sabe que si Fernando el Católico hubiese tenido un hijo en su segundo matrimonio, la unión dinástica no se hubiese cumplido. Por tanto, nadie estaba pensando en la unión de dos coronas para generar la España y unir finalmente a Portugal, que lo consigue Felipe II tras el fallecimiento de Sebastián, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Hablamos de intereses dinásticos, de las uniones de los Saboya con los Valois, de las uniones básicamente porque Felipe II se casó con María Tudor finalmente, para hacer uniones dinásticas en pro de intereses, pero esos intereses muchas veces iban en contra de los intereses nacionales. España. Con Iberoamérica, España recibe ingestas cantidades de masa monetaria que van a generar el mal de los metales, una hiperinflación que finalmente se va a desarrollar o se va a dar lugar y se va a desarrollar o va a estar afectada el resto de Europa. ¿Qué significa? España podría haber utilizado esas masas monetarias para haber invertido en la propia España y haber desarrollado capacidad protoindustrial, tal y como lo había hecho China. ¿Eso qué significa? Que finalmente no hablamos de un Estado-nación o protoestado-nación, son intereses dinásticos. Y en este caso dirías que el interés dinástico francés implicaba, por ejemplo, romper lo que se entendía como república cristiana, incluso para el Papa no le venía mal del todo eso, y eso no quiere decir que ahí estén hablando ya del Estado-nación, sino da la casualidad de que, oye, mediante el interés dinástico de los Valois conviene romper la república cristiana y aliarse con los otomanos. Es algo así, más o menos. Sí, bueno, él considera que es más importante la parte familiar o los intereses de los franceses, pero él ha entendido como que él es el primer francés, ¿no? En España se dice que el primer soldado es su majestad, el rey Felipe VI, pero es que el francés, en este caso Francisco I, se entiende que el primer francés, con todo poder, ¿no?, por la gracia de Dios, es él, y por tanto lo que a él le impera o le interese tiene que ser lo que le interesa al resto de franceses.
Juan de Mariana, mucho más tarde, dice que si el rey se expolia al pueblo o de una forma u otra no responde a las virtudes del buen soberano, lo que hace es que el pueblo está legitimado para derrocarle. Esto mucho antes que Marx, ¿eh? Es decir, la innovación española mucho más adelantada a cuestiones mucho más modernas. Yo, de todas maneras, creo, a ver, también el hombre del Estado de Jacques Maritain, claro, francés, él dirá que la primera nación propiamente era Francia, ¿vale? Aquí sí es otra cosa, pero bueno. Sí, es verdad, yo diría, perdón, eran monarquías nacionales incipientes, pero a ver, no es un mundo tan ordenado como el que vivimos ahora, con fronteras muy claras, sino que hay, claro, una mutuación mucho mayor, ¿no? Y aparte que tenéis que pensar que los acontecimientos que ocurren no se conocen a la brevedad como hoy día, y que las ideas que hoy tenemos aquí, quizás en ese momento lo que tenemos aquí es muy distinto a lo que se tiene más allá de los Pirineos. Lo que sí, como antecedente histórico, Felipe el Hermoso, ¿no es cierto? Él ya empieza, Felipe el Hermoso, pero el anterior, el francés, el que destruyó, bueno, el que sí, acabó con los templarios, sí. Pues resulta que sí, ya fue de los primeros que intentó afianzar esa autonomía francesa frente al imperio. Yo creo que eso permaneció. Simplemente que con Carlos V el imperio tenía un poder que antes no lo había tenido, sobre todo también por la riqueza de España, proveniente de las Indias. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? No mordemos, ¿eh? Sí. Una como curiosidad, el profesor Martín ha mencionado antes lo de la República, que algunos se piensan primero la segunda, Sí. pero que ha estado antes. Eso yo creo que he estudiado, se agrupa en modelo horizontal o vertical, no sé si usted incluye ahí o... No, yo me refería la república como cualquier concepto, o republicanismo mejor dicho, como concepto político es variopinto, ¿vale? Entonces, durante finales del siglo pasado, Petit, Skinner, otros más, Pocock, empiezan a estudiar el pensamiento republicano, ¿no es cierto? Y el antecedente para algunos es Roma, la Roma republicana, que luego va a volver a instaurarse en estas repúblicas, ciudades repúblicas del bajo medioevo, justamente en Italia, ¿vale? En la Italia septentrional sobre todo. De hecho hay un libro que a mí me encanta, que se llama El artista y la filosofía política, que son sobre unos murales que están en el Palacio Comunale de Siena, si no me equivoco. Entonces, es horizontal, ¿por qué? No hacen esta distinción, pero es horizontal porque es la propia ciudad que participa, la civis que participa de lo político, ¿vale? Pero claro, es una civis muy aristocrática de alguna otra manera, ¿vale? Aunque ya hay elementos burgueses en esa participación, porque son ciudades que sobre todo han alcanzado un cierto poderío comercial justamente por el afianzamiento de la burguesía, ¿vale? Pero lo que yo te decía es que el origen de la república, o lo que ellos acentúan es que intentan no diferenciarlo tanto de un gobierno monárquico, sino que un gobierno cesarista. Porque dirán, claro, un monarca como lo conocemos hoy, constitucional, pues su voluntad está bajo la ley. Pero lo que combatieron los romanos, lo que combatieron justamente al César, o lo que combatieron estos cambios, era que hubiera alguien que se impusiese por sobre la ley. El César es aquel que se impone por sobre la ley. No sé si me explico. Eso. Vale, perfecto. Ante tanta toma de decisiones de Carlos I, ¿hubo algún personaje, que seguro que sí, en el que se apoyase, que le asesorara o que le aconsejase? Hay varios. Adriano VI, que creo que es de los más destacables. Es decir, al final llega a ser papa también por interés imperial. Vamos a ver, en esta época hay varios papas afines a los intereses españoles o de las casas reinantes, en este caso los católicos, que es
Alejandro VI, que fue Papa español, el famoso Papa Borgia, y de hecho también Adriano VI. Y bueno, al fin y al cabo hay que recordar que es cuando se divide la influencia entre Portugal y España, ¿no? Las bulas de Alejandro VI. Entonces, Adriano VI genera una gran influencia en los primeros años de Carlos I en España. Carlos I se tiene que enfrentar a Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Es curioso, España es muy innovadora en movimientos políticos, aunque luego, digamos, de una forma u otra, bebemos de lo que hacen los demás. Pero la Guerra de las Comunidades es un movimiento donde se le dice al rey: no vas a utilizar nuestros recursos y nuestro dinero para llevártelos a pagar a tu coronación como emperador. Incluso cuando quiso convocar las Cortes en Santiago de Compostela. Los comuneros, Juan Bravo, se valentonan y se enfrentan. En Segovia hay una plaza que está dedicada a Medina del Campo. Medina del Campo es una ciudad donde tenían todas las armas y se niegan a dar las armas de asalto a Carlos I para que sitiase la ciudad de Segovia. El resultado fue que Carlos I quemó a sus vecinos y Segovia a cambio les dio una plaza. El hecho histórico, ¿no? Y para recordar todo ese orgullo. Pero nos lleva a pensar que Carlos I se enfrenta a ser un heredero extranjero que no conoce las costumbres, que se apoyaba a todo el mundo, quería a Fernando, a su hermano, que había sido criado en Castilla. Entonces, este tipo de consejeros como Adriano de Utrecht, lo que va a ser esencial es a cómo dirimir la política interna. También hay que pensar que venimos de Fernando el Católico, del cardenal Cisneros, que fue un regente importante en Castilla. De hecho, la presencia española en el norte de África se debe al cardenal Cisneros, incluso con sus propios recursos intentó pagar el avance español para controlar el territorio africano, evitar las incursiones. Pero sí, la influencia que tienen personajes de esta talla como Adriano de Utrecht es esencial. El profesor Martín lo comentaba, ¿no? Erasmus de Rotterdam también. Y aquí quiero destacar, a mí me ha gustado mucho, Martín, tu intervención, sobre todo cuando hablas del Príncipe de Maquiavelo, que se basa en dos personajes, de hecho españoles, podríamos decir. Uno, Fernando el Católico, le considera un gran gobernante, el príncipe per se, y también César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, porque somete a los nobles italianos de los estados pontificios. Entonces hay que tener en cuenta que es una época que va mucho más lenta de la que nosotros vivimos, lo cual nos ayuda a reflexionar calmadamente si los avances que estamos haciendo son correctos o no. A día de hoy, los periodistas quieren el periódico de ayer, los investigadores el invento de ayer y los políticos las elecciones del mañana. Yo también quería, bueno, concuerdo plenamente con el profesor, agregar otro personaje que es el Marqués de Gattinara. Gattinara creo que es el apellido, que es un italiano, un cardenal, que fue, creo, el único, no sé si tuvo el cargo de, el único el canciller que unificó durante una época del imperio, al principio del imperio Carlos V, no sé, era el canciller oficial, único. Entonces, él elabora una doctrina que luego, creo que se enuncia, que tiene relación también a lo que ha dicho el profesor, que desencadenó la guerra de las comunidades, en las Cortes de Coruña, Santiago de Coruña, 1520, si no me olvido, una doctrina de el imperio como hegemonía, conservando la independencia de ciertos reinos, pero que tuviera una hegemonía, vale decir, no quiere unificar a Italia con España ni con Alemania, sino que sigan siendo entes autónomos, pero que haya una cabeza, ¿no es cierto?, hegemónica, y que esa hegemonía se extienda básicamente a todo el orbe representado por el emperador. Entonces, eso se plantea. Y dice, y Carlos V dirá, yo no quiero ser rey de los italianos, no quiero reinos que no me corresponden, pero yo soy emperador. O sea, que tengo un papel en el fondo de unificador, pero unificador en el plano político, y yo diría, y esto no se puede dejar de desconocer, también como garante de la unidad de la cristiandad, que va más allá del ámbito político. Pues si no hay más preguntas, y como ya casi no queda tiempo, vamos a irnos pronto a casa y fin de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes y bueno, Sí. esperemos que os haya gustado. Así que nada, esperemos que nos veamos en otra.